Estamos en Bucaramanga, la capital de Santander. Esta ciudad es cabeza de una área metropolitana que reúne 1 millón de habitantes, es decir, la mitad de la población del departamento. Un fenómeno de concentración muy importante que tenemos que explicar. En primer lugar, por qué se origina la ciudad, por qué la ubican acá, y luego, si nos alcanza el tiempo, cómo van esas corrientes migratorias, llegando a conformar lo que hoy tenemos. Pues bien, los documentos nos cuentan que en el año de 1532 llegó hasta acá el fundador de Maracaibo, Ambrosio Alfinger, alemán comisionado por la casa Welser, que tenía derechos de conquista en Venezuela. Había venido, después de explorar el lago de Maracaibo, por la Guajira, se introdujo por el río Cesar, el Magdalena y el Lebrija hasta llegar a las cabeceras del Lebrija, que es el río que corre en las cercanías de Bucaramanga y llamamos Río del Oro. De ello sabemos que en esta región de la meseta no había tribus. La más cercana hacia el oriente podía estar a unos 20 kilómetros, los Achagua, y la siguiente por ahí a unos 50 hacia el sur, que era la tribu Guane, que era una tribu de pescadores que habitaba el cañón del Chicamocha, puesto que por ahí corre un río capaz de soportar una población grande con el fenómeno de subiendas de peces. Pues bien, pero también sabemos que ese señor, que vino tan directo al lugar donde estaba el oro, es decir, los depósitos, los aluviones auríferos, el oro que venía desde la cordillera al oriente, y el hecho de que vino tan directo, cabe pensar que trajo guías o trajo una dirección precisa. Pues bien, algo descubrió él acá, de esa riqueza, puesto que decidió aquí retornar a Maracaibo, pero por vía distinta. En lugar de hacer ese viaje largo, que le llegaría a 600, 700 y más kilómetros, decidió subir la cordillera, la gran cordillera al oriente, traspasarla y bajar directo al lago, por el cual navegando llegaría fácilmente a la ciudad que había fundado, Maracaibo. Pero en la travesía del páramo, por cuestiones de desorientación del clima, ataques de las tribus, tácticas de tierra arrasada, en fin, murieron todos los oficiales alemanes y casi toda la tropa, y quedó Alfinger con unos pocos soldados, y saliendo de los páramos en Chinácota, murió también en un combate con los indios, y si descubrió el oro, se llevó el secreto a la tumba. Unos 2 o 3 sobrevivientes de esa expedición que logran llegar a Maracaibo se enrolan en otra, que va a partir de Coro, y es la que se va a encontrar casi por el mismo tiempo con la expedición de Quesada, que viene por el río Magdalena, buscando el dorado, y va a subir al altiplano, que es el primero en que va a llegar. A ese se va a unir una que viene del Perú, la de Belalcázar, que ha venido con mucha tranquilidad y dejando ciudades fundadas, Popayán, Cali, Pasto, Anserma, y que llega casi sin bajas. Su secreto había venido por la cordillera, en tanto que los otros habían venido por el río Magdalena y los llanos, climas cálidos, terribles, donde solo sobrevivía en ocasiones 1 de 10. Entonces, de ese núcleo que se toma el Dorado, es decir, el altiplano cundiboyacense, donde está Bogotá, que es todo un triunfo desde el punto de vista económico, van a venir los pobladores que, buscando las minas que aprovisionaban de oro a esos pueblos orfebres que dejaron tantas joyas, con que adornaban las casas, los cementerios, los templos, buscando las minas, los fundadores de Pamplona dan con el yacimiento de Páramo Rico, muy cerca al caserío que hoy llamamos Berlín, y bajando por uno de los ríos que nacen en ese sector, el Suratá, van a llegar a lo que posteriormente van a llamar el Río del Oro, es decir, la gran concentración de material aurífero
que posiblemente había encontrado 18 años atrás Alfinger. Pues bien, de esa gente que viene de Pamplona y viene de Vélez, las dos únicas ciudades fundadas por los españoles en ese entonces, es decir, que sobreviven, necesariamente viene la gente que se asentó acá. Ese es como un primer capítulo, es decir, la ocupación hispánica procede del hecho de hallar el oro en abundancia aquí en el río del Oro, y luego ya podemos pensar en explicar el origen de Bucaramanga. Ahora bien, ¿de dónde procede Bucaramanga en sí? Pues es entendible que ante la cantidad de oro que encuentran los cateadores de Pamplona, pues el impacto de la noticia es tremenda y los vecinos de la ciudad de Pamplona y de Vélez se trasladan en bloque al río, a llegar gente de Santa Fe, de Cartagena, de Indias, de toda parte, con el ánimo de participar del hallazgo. Y como se dan cuenta que es mucho y la calidad del oro es muy buena, se decía que era el mejor de las Indias, es producto del desgarre de los filones en la cordillera y las corrientes lo bajan hasta que lo depositan en las planicies en un proceso quizá de siglos, de milenios, y que era el oro del cual los guanes, posiblemente que eran los vecinos inmediatos, recogían pepitas, trocaban con otras tribus que lo trocaban finalmente con los muiscas del altiplano que sabían trabajarlo, eran orfebres. Y esa acumulación de oro allá, que de para acá se convierte en sal de Zipaquirá, es la que van a hallar los españoles y es lo que la historia ha llamado el dorado. El origen del dorado, del material con el cual los muiscas trabajaban sus figuras de oro, estaba acá en el río, porque las minas arriba las van a descubrir los españoles y no había ningún elemento que les permitiera pensar aquí se trabajó antes, fue un hecho fortuito. Entonces todo cabe pensar que es el oro de acá, porque hay un detalle. Cuando vienen los fundadores de Vélez, la expedición de 1540, que viene a explorar el territorio y llega hasta el cañón del Chicamocha, hay un detalle bonito que ellos consignan ahí, pero que no se ha relacionado. Los indígenas ven a lo lejos los jinetes, los blancos, huyen y dejan unos cargamentos de mantas de algodón, ellos eran tejedores, y dentro de los cargamentos los españoles encuentran alijos de oro fino. Es decir, tenemos explicación para las mantas. Ellos cultivaban algodón y eran unos tejedores tremendos. Esas mantas y ese oro se llevaban hasta el altiplano, a lo mejor por intermedio de otras tribus, y se trocaban por sal. Así que el origen de eso estaba acá. Las minas van a ser posteriormente. Se necesitan trabajo de perforación de cosas y lo fácil era sacar los granos dentro de la arena. Esa es como una noticia que nos deja el fundador de Vélez y que no habíamos relacionado con el río y que fácilmente se puede hacer un estudio de las piezas que guarda, por ejemplo, el Banco de la República, que son de allá, y el oro del río y establecer relaciones. Es fácil, pero no se ha hecho, es relativamente fácil. Pues bien, el origen sería el oro, que es lo que nos concierne para la fundación de Bucaramanga. Pero ¿por qué se funda un pueblo o lo que se llame al principio? Nosotros sabemos que es un pueblo de indios, pero ¿por qué se funda? Porque inmediatamente los españoles se dan cuenta que necesitan desesperadamente mano de obra. Entonces trasladan el pueblo de Sachagua, que es en las inmediaciones de Tona, a unos 20 kilómetros de donde estamos actualmente. Y trasladan los pueblos de Jérira, que es la Mesa de los Santos, y de Macaregua, que es al otro lado del cañón del Chicamocha, y de Chimitá, que es un poco más abajo por la orilla del río. Los trasladan y los meten al trabajo forzado en las minas, en los aluviones, bajo la figura de la encomienda. Es decir, esos indios están encomendados a un señor español que se llama encomendero,
Él se obliga a volverlos cristianos, en este caso católicos, y en pago por el favor le tienen que trabajar gratis. Entonces el trabajo va a ser en la mina y ese indio se va a denominar indio de mita minera. Esos documentos están originalmente en el Archivo General de la Nación, allá están, pero copias de los mismos por las investigaciones que he hecho las he aportado y están acá, en el museo, para refuerzo de la idea, de la hipótesis que planteamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque en ocasiones lo que descubrimos va en contravía de lo que se ha dicho oficialmente como historia. Entonces tenemos las pruebas. Esa explotación del oro funciona a las mil maravillas, pero como todavía les parece poco a ellos y que la cantidad de oro es inmenso y ellos piensan que el río la está trayendo diariamente, lo que sí hace, pero en una forma mínima y se acumula, entonces mandan a traer esclavos africanos desde Cartagena de India. Entonces se va a completar el cuadro de la tragedia. Los indígenas van a ser contagiados por los españoles por viruela y de los africanos el cólera. Y como ellos no conocen esas enfermedades, se empiezan a enfermar y a morir. Y mueren por decenas, por centenares, por miles, huyen de las minas y de esa forma están transmitiendo el cólera y la viruela a los pueblos originarios. Y en el espacio corto, históricamente, de 10 años, cuando viene un visitador desde Santa Fe, aterrados allá por la noticia de que aquí ya no quedan indígenas, mandan un visitador y esa visita, esos documentos están igualmente acá, las fotocopias, las transcripciones y los originales están en Bogotá, en el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué pasa? En ese plazo de 10 años, ellos dicen que no quedan ni siquiera el 10% de los naturales. Se ha muerto por una espantosa epidemia, ha desaparecido de la tierra la población aborigen de lo que hoy es Santander, norte de Santander y posiblemente o probablemente el estado de Táchira en Venezuela, que hacía parte del territorio de Pamplona y por este lado llegaba hasta el Río del Oro, donde ocurre el fenómeno, que es a su vez el límite de la ciudad de Vélez. Entonces estamos hablando de un fenómeno diferente y hay que parar acá. Hay que parar porque hay una cantidad de mitos que se ciernen sobre el origen del pueblo santandereano que resultan a todas luces falsos, pero que ahora con la ayuda de los documentos pues podemos explicarlos un poco más. Pues bien, este hecho de la desaparición de los indígenas abre un espacio que hay que analizar. Hay un territorio vacío. Entonces a los españoles les ahorran, entre comillas, el esfuerzo de la conquista. Es decir, Santander lo van a ocupar, pero lentamente, a través de los siglos van a llegar migraciones. Los indígenas son una minoría que no les van a presentar ninguna resistencia después de esa catástrofe. Los van a meter a las haciendas productoras de caña de azúcar, a las minas, los dispersan, cada vez son menos. Cuando ya están casi totalmente extinguidos, viene una figura de México que han probado los españoles allí, que es muy buena para volver cristianos a los indios, que es la figura de pueblo de indios. Una concentración, un pequeño caserío con una tribu o varias, a cargo de un cura blanco, de donde los encomenderos vienen hasta la salida y el cura les entrega a los indios de la mita minera para que vayan a trabajar, las mujeres y los niños se quedan con él y los indios están trabajando en las minas o en los campos durante toda la semana. Eso es lo que va a ocurrir en Bucaramanga. Habíamos creído que es que una ciudad como tal se origina y va creciendo. No, aquí en el Museo UBA tenemos los documentos. Y no era difícil hallarlos en el Archivo General de la Nación. No entiendo por qué han hecho ese mito y no han aclarado las cosas. Es decir, hay un periodo indígena en la génesis de Bucaramanga que dura 157 años, desde los 1622 que originan los 400 que ahora supuestamente vamos a cumplir. Cuando allá ellos no son necesarios, los van a llevar a Guane. Y va a venir la gente de Girón, los blancos de Girón, y ellos sí son el origen de la ciudad que hoy tenemos, y son directamente nuestros abuelos. Claro, somos españoles,
mezclados con una minoría indígena que sobrevive y luego vueltos a mezclar con una cantidad un poco grande de alemanes que llegan especialmente a Bucaramanga. Ahí sí vamos como entendiendo una historia. Pero vamos al origen, 1622. Es eso. Viene un visitador y el cura le dice que no puede hacer bien su función de doctrinero, puesto que los grupos de indios están dispersos en el río, en el lavadero o barequeo de arenas auríferas, y que como el rey ha ordenado que los concentren, hay que proceder a eso. Y en cumplimiento de esa orden, un encomendero va a quedar encargado, y hay un informe también acá, que dice: hoy 22 de diciembre del año 1622 declaramos que se ha dado la primera misa en la capillita de un pueblo que hemos llamado Bucaramanga, que hay tantas casitas para las siguientes tribus. En fin, describe que hay un resguardo que es toda la meseta. Ese es el origen del pueblo de indios que estamos hablando. La historia lo ha empatado, sin mayor análisis, ha dado como una continuidad, cuando en realidad no. También hay que contemplar un hecho que sucede en las cercanías, a menos de 10 kilómetros del centro de Bucaramanga, que es una ciudad, es así con características de ciudad, que es la gente de Vélez que viene a poblar el río del Oro. Es la ciudad de San Juan Girón, fundada en 1638, el 31 de diciembre de 1638, y también lo encontré en los documentos, no como oficialmente dice 1631, porque esa fundación incipiente obligan a demolerla por denuncias de Pamplona de invasión de territorio. Les toca irse al sitio donde hoy está la represa del Sogamoso, y en esa fecha que les menciono anteriormente, el 30 de diciembre de 1638, regresan, pueblan al lado allá del río, origen de la disputa, en una loma donde habían estado los indios de Macaregua, es decir, los indios de ese grupo llamado Macaregua, traídos a la brava desde el cañón del Chicamocha. Ahí sí completamos una génesis, ahí podemos irla entendiendo. Girón aparece por unas capitulaciones, es decir, unos derechos que firma Francisco Mantilla de los Ríos en Vélez. Allá en el archivo están las capitulaciones firmadas, donde él va a desalojar los indios rebeldes, que generalmente son de las tribus yariquíes, tribus de indios caribes, que estaban en las márgenes del Sogamoso y del Lebrija, los dos ríos que van al Magdalena. Pero Mantilla de los Ríos interpreta muy a su acomodo una cláusula que dice que se le permitirá fundar ciudad. Ciudad es un título, el más elevado, en el lugar que más considere conveniente a sus propósitos, entendiendo que en ese momento ciudad es como un fuerte de guerra, de donde parten las comisiones armadas que van a, entre comillas, pacificar los indios, es decir, a exterminarlos, ¿sí? O a hacerlos cautivos. Entonces, él decide hacerlo donde está ahora el Sena, allá en Girón, al lado acá del río, pero recuerde que el río del Oro divide la jurisdicción de Vélez y de Pamplona, y Mantilla de los Ríos provenía de Vélez, es decir, está invadiendo el territorio de Pamplona. El Cabildo de la ciudad de Pamplona, fundada como villa, pero elevada a la categoría de Pamplona al año por el descubrimiento de los aluviones auríferos, reclama, gana, y ordena demoler los ranchos y a Mantilla de los Ríos a irse allá un poco como frente al lugar donde está hoy Zapatoca, en la planicie donde desembocaba la quebrada de Cujamanes en el Sogamoso. Allá funda Girón, San Juan Girón, la ciudad de San Juan Girón. No sobrevive por condiciones de clima, en fin, ellos alegan un poco de cosas y reciben el permiso para volver al río del Oro, pero esta vez al lado allá del río. Y ese sí es el momento y es el origen de la ciudad que hoy conocemos, que está unida a Bucaramanga por ese fenómeno de conurbación en el área metropolitana. Aclarado lo de la génesis, del poblamiento hispánico, el destino de las tribus. En un próximo capítulo podemos decir ya más o menos cómo ese pueblo de indios va a desaparecer, cómo la ciudad de San Juan Girón coge fuerza, y cómo al tiempo se van a invertir esas cargas. Girón decae y va a surgir ese gran fenómeno económico del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo, que se llama Bucaramanga, la ciudad de Bucaramanga.
que llega a ser tercera ciudad de la República. Lo vamos a explicar con detalles, pero será en la próxima. Audio Jungle.